sí que probablemente me esté quitando unos años, sí. Escuchar estas palabras en la boca Estoy quitando unos años. Lastimosamente fueron más que unos años. Pienso que no se deberían de utilizar química de ninguna manera ni para fines competitivos. Los médicos le dieron el ok para seguir usando esteroides, brother. Vázquez te decía hasta eso, las cantidades, de cómo usarlo. Hacer un tutorial de cómo drogarte, o sea, es una barbaridad. Una sensación de que todo el mundo lo tiene al alcance de la mano y ahora hay muchas explicaciones, mucha información. Probablemente sí sea por el tema sustancias y simplemente el ascenso y terrible caída de Villano Fitness. Vamos a ver. Hubo un tiempo en internet en el que una persona se atrevió a hablar sin tapujos sobre el uso de todo tipo de sustancias anabólicas. Empezó como cualquier otro chaval y acabó siendo el mayor informador de todas las variedades de estas sustancias. Pero cuando se encontraba en plena cima del éxito y a pesar de tener una gran cantidad de conocimientos sobre sus terribles consecuencias, la vida le golpeó de una manera tan cruel que le llevó al peor desenlace posible. Alfredo Martín nació en 1993 y empezó en el mundo de internet como un amante del gimnasio que quería ayudar a más personas a mejorar su forma de entrenar y alimentarse. Hero Fitness había logrado obtener un gran físico en los años anteriores de forma natural, un físico que a simple vista se podía catalogar como de muy bueno. Sí, la verdad es que se veía muy bien. Y además se podía observar que también contaba con una buena genética. Sus vídeos desde el inicio eran de lo más simple, una cámara, una zona al aire libre y una miniatura simple y directa. En dichos vídeos, Alfredo, quien empezó con el nombre de Héroe Fitness, se presentaba como un joven natural y vegano, muy alejado se llamaba Héroe Fitness antes. Oye, pues no tenía ni idea de eso, de lo que acabaría convirtiéndose tiempo después. Algunos de sus vídeos trataban sobre recomendaciones personales del propio héroe sobre suplementos deportivos, en otros trataba temas como las ventajas del veganismo y en otros simplemente recomendaba rutinas específicas Encima era vegano antes. para cada grupo muscular. A pesar de llevar muy poquito tiempo subiendo vídeos, Héroe fue ganando seguidores y volviéndose relevante como un exponente joven con un buen físico, un buen mensaje de salud y sacrificio y un buen carisma y simpatía con la cámara. Con este mensaje Héroe fue progresando cada vez más a lo largo del 2016, pero cuando estaba a punto de acabar este año, aparecería su primer cambio radical, el cambio que lo cambiaría todo y que lo convertiría en lo que años más tarde acabó siendo. Alfredo, sin saberlo, estaba a punto de tomar la decisión que le cambiaría la vida para siempre y su ejemplo nos serviría perfectamente para destacar algo que es extremadamente crucial en nuestra existencia. Las decisiones que tomes en tu vida, por muy pequeñas que puedan parecer, pueden cambiar el rumbo del resto de tus días para siempre, aun estando consiguiendo. A ver, decisión pequeña, el hecho de pasar a ser alguien natural, a utilizar química y según tengo entendido mucha química, no sé qué tan pequeño puede llegar a ser eso, porque para mí es un cambio enorme. Muy buenos resultados en su primer año como creador de contenido y como fiel defensor del entrenamiento natural, Alfredo, obsesionado cada vez más con obtener más tamaño muscular del que ya poseía, decidió dar dos pasos seguidos en su vida, comenzar a utilizar sustancias anabólicas y abrirse un nuevo canal de YouTube, Villano Fitness. Hola a todos y todas, esto es Villano Fitness y hoy os voy a hablar de cómo voy a organizar el tema de ciclo. ¿Qué vas a hacer? Villano representaría su otra cara, la nueva, mientras que en su cara de Héroe Fitness se... Que luego, ¿cómo puede llegar a pasar ser alguien que, por lo que se veía, estaba a favor de ser alguien sano, alguien a favor de ser natural, evidentemente, que inclusive era vegano? O sea, ¿cómo pasas de eso a completamente todo lo contrario? A buscar la salud, a buscar lo contrario a la salud, sea algo incluso muy peligroso. No entiendo cómo pasas de eso, pero bueno, es loco, ¿no? Viendo vídeos sobre rutinas de entrenamientos, mejores métodos de progresión en el gym y todo lo relacionado con los suplementos de Procis como la creatina o la proteína en polvo, suplementos que con mi código Palomo tienes hasta en un 50% de contenido que le cambiaría la vida para siempre. Hablar sin tapujos sobre todas las variedades existentes de los anabólicos. Su nuevo canal contaba ya con el impulso de su canal anterior, el de Héroe. Además, Alfredo ya era alguien bastante conocido en el mundo del fitness y esto le ayudó a impulsar su nueva faceta. Pero además de eso, este nuevo tipo de contenido empezó a calar en grandes cantidades en el mundo del fitness. La gente veía súper interesante ver a alguien con una simple pizarra y un boli explicando en detalle no el simple concepto de los esteroides, sino los efectos y consecuencias de cada uno de ellos en concreto. Era algo así como ver a alguien hablando de las diferentes especies de animales, pero llevado a la... Claro que además en esa época es súper raro, ¿no? Es como que era súper tabú. Y ahora mismo es todo lo contrario. Creo que ahora todo el mundo sabe sobre esteroides. Además es muy fácil porque mucha gente, muchos videos de gente explicándotelo, como te lo explicaba él ahora en ese momento. Pero claro, a día de hoy es como muy sencillo y ves que incluso gente muy joven por TikTok o por Instagram, por donde sea, está utilizando esteroides y es como que una sensación de que todo el mundo lo tiene al alcance de la mano y ahora hay muchas explicaciones, mucha información. También a mí me da la sensación que cada vez hay más personas que están más dispuestas a utilizarlo. Y claro, supongo que en esa época creo que era súper tabú, casi ni se hablaba. Y llega esta persona, Villano Fitness, a hablar sobre esto y evidentemente pues causa mucho interés en muchísimas personas. Sustancias anabólicas. Sus vídeos empezaron a explotar de manera desmesurada. De las 30 o 40 mil visitas que tenía en su canal de Héroe Fitness, pasó a superar las 200.000 visitas en muchos de sus vídeos de Villano Fitness. Los conocimientos de Alfredo lo respaldaban. Tenía muchísimo entendimiento sobre estas sustancias y además algo que gustaba mucho a sus seguidores era su forma tan sencilla y práctica de explicarse. Villano hablaba sin rodeos sobre qué sustancias aumentaban la masa muscular, cuáles quemaban más grasa y cuáles eran más eficientes. Era tan detallado al hablar sobre estos temas que también incluía información sobre qué cantidades debían usarse para cada sustancia, cuánto tiempo debían usar. Vázquez te decía hasta eso, las cantidades, de cómo usarlo.
y con qué frecuencia. Para 2018 y con poco más de un año de existencia de su nuevo canal, Villano ya era muy reconocido por gran parte del panorama fitness y de entretenimiento como un experto divulgador de las sustancias anabólicas. Pero aunque siempre quiso ser muy claro con su negativa a recomendar a sus seguidores el uso de estas sustancias, muchas personas empezaban a criticar que alguien de una forma tan abierta se atreviera a hablar de sustancias tan peligrosas como estas. Y vamos a hablar un poco de la TRT, de la terapia de reemplazo de testosterona, de cómo conseguirla, de cómo hacerla correctamente, de qué problemas. Paralelamente a este crecimiento en redes sociales, el físico de héroe, ahora villano, estaba mutando a pasos agigantados. La gran base que había obtenido de forma natural ayudó a que Villano empezara su etapa como no natural con muchísimo potencial. Al principio no se apreciaban grandes cambios, pero poco a poco y con el paso de los vídeos, Villano se veía cada vez más grande y redondo. Varios meses después de empezar a utilizar química, sus hombros se habían desarrollado enormemente. Había empezado a producir una gran cantidad de vello corporal y sus músculos estaban adquiriendo una redondez típica de las personas que consumen estas sustancias. 3 años después de haber empezado a utilizar anabolizantes, Villano se veía... Igual, o sea, tengo entendido que cuando utilizas química es como que la sensación esa o el look que te da un bombeo cuando estás entrenando o luego a entrenar, cuando utilizas química es como que tienes siempre ese mismo look 24/7, porque la propia química te lo da. En cambio, cuando eres natural, lo tienes cuando, bueno, después de entrenar, después de haber tenido un bombeo, te ve así como más rocoso, más lleno. En cambio, cuando utilizas química, tienes ese look 24/7. Y ya si bombeas, pues imagínate, ¿no? Descomunal. Cada uno de sus músculos se podían diferenciar del resto con total facilidad. Le habían aparecido venas alrededor del pecho y los brazos, y su imagen de joven natural y vegano había sido totalmente exterminada. Ya no quedaba nada de aquel joven héroe fitness. Ese personaje había muerto para siempre, y Alfredo se había metido de lleno en el lado más oscuro del entrenamiento. Alfredo había apostado todo a un número, el del tamaño muscular, aun conociendo todos los riesgos que corría. Esto es algo que es muy frecuente en el mundo del fitness. Muchas personas empiezan solo con un ciclito para verse un poquito más grande y entran en un bucle sin fin solo para verse cada vez más inmensos. Esta actitud no es más que la representación de uno de los peores pecados capitales, la avaricia, esa que nos hace llegar a cometer errores fatales. Toda su acumulación de fanáticos y reconocimiento en el panorama fitness tuvo por fin su premio final en 2021 cuando Villano Fitness fue invitado al mayor podcast de habla hispana del mundo, The Wild Project. En dicho podcast, Villano Fitness se consagró como el gran difusor de conocimientos de las sustancias anabólicas, y aunque su podcast íntegro obtuvo apenas 1 millón de reproducciones, a comparación de, por ejemplo, la entrevista con Joan Pradels, de quien hablamos sobre su acceso y terrible caída en el documental de la semana pasada, y que obtuvo 7 millones de visitas, fueron los fragmentos sueltos sobre diferentes temas los que explotaron de forma infinita. Varios de sus clips en los que Jordi le preguntaba directamente sobre los terribles efectos del uso de los esteroides, o sobre qué problemas había sufrido el propio... De hecho, yo aquí lo conocí, ¿eh? Igual puede ser que en su momento algún clip o algo así habré visto, pero yo en su momento lo había conocido aquí en el podcast de Jordi Wild. Villano superaban con facilidad las 400.000 reproducciones, e incluso alguno tuvo más de 1 millón de visitas. Y aunque esta entrevista fue todo un éxito, también fue un momento para descubrir los terribles riesgos que Villano estaba asumiendo con tal de verse más grande. En uno de sus Está lleno de pelo, bro. Tiene pelo hasta en los trapecios. Villano declaró que, queriendo probar una gran dosis Creo que a mí en mi vida me ha salido un pelo en el trapecio. una sustancia en concreto, acabó con los ojos totalmente amarillentos por los terribles efectos secundarios. Yo he tenido épocas de probar a hacer burradas, lo que sea, y ya verme en el espejo los ojos amarillos, ¿no? Estas terribles consecuencias lo llevaron al punto de abandonar temporalmente el uso de todas las sustancias. Decir, vale, para un poquito, descansa una semana, que estás un poco yendo demasiado a tope. Además de esto, Villano también quiso revelar cómo y qué cantidades de comida consumía de forma diaria, y las declaraciones fueron aterradoras. Alfredo consumía entre 5.500 y 6.000 calorías diarias, pero lo peor no era la cantidad, sino las comidas que consumía. Para llegar a semejantes cantidades de comida, Villano recurría de forma diaria a pizzas, dulces, galletas e incluso bricks enteros de leche. Full comida basura. Es que literalmente es pasar. Es alguien completamente sano. Entrenar, que incluso un tipo de entrenamiento que te puede dar salud, te puede ayudar a dar vitalidad, más tiempo de vida incluso. Completamente todo lo contrario. Es literalmente pasar de algo que puede ser muy bueno, muy saludable, a algo que te puede matar. Y bueno, lastimosamente en este caso, bueno, ya veremos el final. Y además es que encima lo que comías es literalmente casi querer pegarte un tiro. Literal a nivel de el cambio que pegó. O sea, es una locura y no lo entiendo yo. ¿Cómo llegas a hacer ese cambio de esa manera? Me parece algo muy estúpido. Pero bueno, habrá gente que tendrá sus motivos. Evidentemente no estoy de acuerdo con que se haga esto. De hecho, me gusta bastante hablar con el tema de química aquí, por lo mismo de que yo nunca lo haría. Y si en algún momento tuviese a un familiar o alguien que supiera que va a usar o que está usando, me gustaría pues que sea consciente de los peligros que esto trae y que evidentemente pare de hacerlo. Cargados de Nesquik. Estas cantidades se salían de forma exagerada del límite que nuestro cuerpo es capaz de soportar. Por muy grande que sea nuestro cuerpo, este no está preparado para comer tanta cantidad de comida. Nuestros músculos pueden crecer y más con el uso de los esteroides, pero nuestro sistema digestivo va a seguir siendo el mismo. Estas terribles cantidades de comida estaban empezando a provocar en Villano algunos problemas estomacales, problemas que le hacían más difícil el día a día. Y lo peor es que Villano no quería parar. Uno de los momentos más crudos y tristes de la entrevista fue cuando Villano quiso dejar claro cuál era el objetivo que perseguiría durante el resto de sus días. ¿Tú, con el uso que estás haciendo, crees o tienes la certeza de que estás acortando tu vida? Sí, yo estoy en un punto en el que, por los objetivos físicos que tengo que hacer un uso que se consideraría abuso, y sí que probablemente me estoy quitando unos años, sí. Escuchar estas palabras en la boca Estoy quitando unos años.
lastimosamente fueron más que unos años, de alguien son realmente duras. Que una persona sea consciente al 100% de que lo que está haciendo lo está matando y aún así lo siga haciendo es algo que puede no llegarnos a entrar en la... Ya, pero es que yo creo que él te dice, yo pienso llegar a los 40 o 50 o algo así. No, creo que 50 o más de 50, no estoy seguro. No sé si luego va a poner el clip y... fue mucho menos que eso. cabeza. Y Villano no solo no podía parar, es que no quería parar. Hola, ¿qué tal? No te voy a molestar mucho, solo decirte que si te gustan este tipo de te invito a que el mundo se había separado en dos creando una gran polémica. Mientras que muchas personas halagaban que alguien como Alfredo hablase con tanta claridad sobre las terribles consecuencias de las sustancias anabólicas, otros lo tachaban de insensato por su actitud de querer seguir poniéndose en riesgo a pesar de saber perfectamente lo que estaba haciendo. Esta es probablemente la mayor polémica del fitness y de la que me gustaría saber tu opinión. ¿Se debe hablar con claridad sobre el uso de sustancias tan tóxicas como los anabolizantes como hacía Villano Fitness? ¿O es un tema que se debe llevar más en secreto y no hablar tan abiertamente como por ejemplo hace Joan Pradels? Yo para empezar pienso que no se debería de utilizar química de ninguna manera ni para fines competitivos. Yo creo que de manera natural, como siempre he dicho, se puede llegar a un físico muy bueno y se puede competir de manera natural. Puedes ver competiciones realmente muy buenas. Si se van a competiciones de WNBF van a ver que el nivel realmente es alto, o sea que no estás viendo solo a flacos competir, y de hecho muchísima gente, incluso la mayoría, te dice que son personas que utilizan química, que no son naturales. ¿Por qué? Porque tienen un nivel realmente bastante alto a pesar de ser naturales. Al menos yo confío, evidentemente no pongo la mano en el fuego, pero confío en que probablemente sí que son naturales, porque además pasan las pruebas de antidoping, que también hay gente que no confía en eso, pero da igual. Pero bueno, en resumen, se puede competir de forma natural y no hay necesidad alguna de utilizar ni siquiera de manera competitiva. De verdad pienso que es así. Y encima, es que ya ni siquiera es el hecho de compartir de manera pública que utilizas química, sino el enseñarlo o el decirte deberías usar estas cantidades o cuidado con estas otras cantidades, yo utilizo esto, si vas a utilizar esto hazlo de esta manera. O sea, ya prácticamente hacerte un tutorial es una locura, es prácticamente hacer un tutorial de cómo drogarte, o sea, es una barbaridad. Y no sé si debería estar prohibido como tal, pero a nivel ético no se debería hacer, pero ni de broma, me parece una locura. Tu opinión en los comentarios. El tiempo siguió avanzando y más allá de haber señales de que Villano se daría un descanso en algún momento, fue ocurriendo todo lo contrario. Villano continuó con su difusión de las sustancias anabólicas a la par que seguía progresando físicamente. Parecía increíble, pero Villano continuaba haciéndose cada vez más y más grande. Solo un año antes del terrible desenlace, Villano mostraría la que probablemente fuera su peor cara. Creo que aquí lo va a explicar, ¿no? Lo que había dicho, que él piensa llegar a cierto número de años y al final, bueno, al tiempo después de esta entrevista, bueno, voy a dejarlo. Con el también creador de contenido Pico de Oro, dejó claro el estado físico en el que se encontraba Alfredo. En dicha entrevista, además de hablar sobre todo tipo de sustancias, Villano confesó que su consumo medio semanal de sustancias anabólicas era de 2 gramos. Ahora mismo pues serían algo más de 2 gramos a la semana. Esta cantidad era hasta 2 y 3 veces la cantidad que solía consumir un culturista promedio Pero de eso no élite, aunque después cada culturista decide cuándo quiere. Pero eso no son 2 gramos de testosterona como tal, creo que se refiere a 2 gramos en cuanto a todo lo que utilizaba, además de la testosterona, creo. Igualmente, yo creo, ¿verdad? Porque no soy un experto en esto, es una barbaridad. Ingerir. Si no me falla la memoria, creo que el culturista Madelman declaró una vez que consumía 0,6 gramos semanalmente. Y ahí lo ven, al chaval no se le ve nada flaco. En esta entrevista era muy evidente que el consumo de sustancias anabólicas en Villano le estaban pasando factura. A la hora de hablar, Alfredo tenía bastantes complicaciones para hacerlo como una persona normal, e incluso Respiraba como el culo, supongo, ¿no? parecía ahogarse cada vez que abría la boca. Eso mucho, me cuesta respirar. Te veo rojo, tío. Te veo los ojos, la cara. No, eso es por la actividad y por estar... Sí, ¿eh? Estaba claro que Villano Fitness Buah, no estaba en un sí, estado de claro. salud que se pudiera considerar óptimo. Declaró que sufría atrofia testicular, que sin entrar mucho en detalles es la disminución del tamaño de nuestros testículos, y una calvicie acelerada. Pero a pesar de que también declaró en diferentes vídeos en los meses posteriores que se había realizado varias revisiones y tanto su corazón como sus riñones estaban en un buen estado de salud, incluso revelando que los médicos le habían dado el ok para poder seguir haciendo uso de los esteroides, solo Los médicos le dieron el ok para seguir usando esteroides, brother. ¿Qué médico fue? O sea, es que este es el problema del utilizar esto. Que la mayoría de gente te dice, oh, yo estoy bien. Gente que quizás tiene más dinero y se puede hacer estas pruebas de manera semanal, mensual, no sé, cada que pueden. Te dicen, no, yo estoy bien. Es que si te haces pruebas, si te controlas, si estás viendo que no esté pasando nada malo, todo el mundo te dice que no pasa nada, que van a estar bien, que a ellos no les va a pasar nada, y luego, pum, pasa lo que pasa. A pesar de que te hagas 30.000 pruebas, luego al final termina pasando lo que pasó aquí lastimosamente. pasó un año más para que todo se hiciera oscuro para siempre. El 28 de noviembre de 2023, todo se paralizó en el mundo del fitness con una terrible noticia. Alfredo Martín, Villano Fitness, quien durante años había estado difundiendo información sobre las sustancias anabólicas, falleció inesperadamente. Solo tenía 30 años. Increíble teniendo en cuenta el aspecto físico que presentaba Alfredo. Cientos de creadores de contenido empezaron 30 años, a dar la noticia Y él no lo puso, pero en la entrevista que habían puesto antes, donde contaba que no podía respirar bien y demás, creo que le había dicho algo así como que él esperaba tener una esperanza de vida como de 50 o 60 años. Bro,
llegó hasta los 30, o sea, es una locura. Una persona que parecía que tenía bastante conocimiento de lo que hacía, pero que aún así abusaba de estas sustancias y que se hacía pruebas, estudiaba a ver qué tal iba la cosa. Incluso dice que los médicos le daban el ok para seguir utilizando química a los 30 años. Mira lo que pasó, o sea, realmente, incluso aunque las pruebas te den bien, es que siempre te puede pasar algo, o sea, y ya si tienes un descuido o algo, no tienes suficiente dinero como para hacerte los controles o utilizar, porque luego lo que pasa cuando utilizas química es que también tienes que utilizar otras sustancias para poder disminuir o eliminar al máximo posible los efectos secundarios, por lo cual si no tienes dinero para eso, pues imagínate lo peligroso que puede llegar a ser esto. E incluso un afectado, Jordi Wild, le dedicó unas palabras recordándolo como una persona de muy buen carácter y mucha simpatía. Pero a la vez que se daba esta noticia, el morbo por saber cuál había sido la causa de su fallecimiento se extendía más rápido que una epidemia. Nadie sabía qué es lo que había provocado que Alfredo perdiera la vida de un día para otro, pero todos se atrevían a apuntar al abuso de las sustancias. En ese momento, la única persona en todo el planeta que conocía lo que le había sucedido a la novia, Alfredo ¿no? decidió dar explicaciones. Esa persona se llamaba Vera Schroeder. Vera era su pareja sentimental, una chica también muy amante del gimnasio y del powerlifting, y también cliente de las sustancias anabólicas. Vera, completamente afectada por la terrible situación de lo que acababa de suceder, subió un breve vídeo a sus redes sociales explicando lo que le había ocurrido a Alfredo, pero para desgracia de muchas personas cuya única intención era saber de qué había fallecido Villano, Vera dejó claro No te lo hice, creo, creo haber visto este video y creo que no te dice nada de ello. que no daría ningún tipo de información sobre la causa del fallecimiento de Alfredo. Eso ya te dice un poco por dónde van las cosas. A ver, a mí, en mi opinión, si te dice que no te va a dar detalles y demás, o a no ser que haya pasado algo completamente horrible o así, y por eso no lo quiere contar, probablemente sí sea por el tema sustancias y simplemente no lo quiere decir y ya está. Pero bueno, también se entiende un poco, ¿no? Y pidió encarecidamente que se respetase su luto. Lo ocurrido es cierto y pedimos por favor la máxima discreción y respeto. El morbo quedó abierto y nadie sabría jamás la causa real que provocó que Alfredo perdiera la vida de forma repentina. Pero teniendo en cuenta su edad y que su pareja no quiso revelar el verdadero motivo, no hubo nadie en el panorama fitness que no atribuyera la muerte de Alfredo a una consecuencia del abuso de O las sea, es que no te lo digan. Que no te lo digan qué fue lo que pasó. Porque imagínate que fue, no sé, un accidente de mientras iba conduciendo o algo así. Yo creo que te lo hubiese dicho directamente, ¿no? Pero es que en este caso yo creo que se intuye un poco por dónde van las cosas. sustancias anabólicas. Incluso un doctor se atrevió a dar unas aproximaciones de las posibles causas Bueno, de esto ya me parece una locura, ¿eh? Esto ya es una fumada enorme. su fallecimiento. La pérdida de Alfredo fue un shock para la industria del fitness y el gimnasio. Alguien que se había ganado el aprecio de sus seguidores, pero que dejaba un claro debate sobre la mesa. ¿Era correcto promulgar abiertamente y dar tanta información sobre unas sustancias tan peligrosas como las sustancias anabólicas? Al final del día, Alfredo acabó siendo víctima de su propio mensaje, y su caso podría ser el ejemplo perfecto para concluir este vídeo con una reflexión. Por muchos conocimientos que tengas sobre no solo los esteroides, sino otras cosas como el alcohol o el cannabis, estas son realmente adictivas y siempre irán un paso por delante de ti. Al final no se trata de si te Yo siempre lo he dicho, la química, aunque no lo parezca, es una sustancia. O sea, es una droga. O sea, literalmente es una droga. Es algo con lo que empiezas y es muy difícil de dejar. Porque en el momento que empiezas a ver resultados, que mejoras, luego, si lo quieres dejar por la razón que sea, porque tienes miedo, porque te quieres cuidar, porque simplemente lo querías probar y ya está, en el momento en que empiezas a perder masa muscular, que empiezas a perder fuerza, que ves que estás empeorando en todo, pero ¿cómo lo dejas luego? Es muy difícil. Y más si eres alguien que realmente disfruta del tema fitness y que le importa muchísimo su físico, ¿cómo haces para dejar algo así? Por eso, al final termina siendo una droga y termina siendo esclavo de esta sustancia. Por lo que realmente acabas siendo un drogadicto. Acabas siendo alguien esclavo de estas sustancias para poder seguir con su vida. Porque no lo puedes dejar. Porque de nuevo, en el momento que lo dejas y ves que empiezas a perder todos los resultados que has tenido debido al uso de estas sustancias, no lo puedes dejar. Habrá gente que lo hace, muy bien, perfecto, pero en general es muy complicado. En el momento en que ves todo lo que te mejora, y claro, ahí es donde viene el problema, ¿no? Luego te haces exámenes, ves que las cosas van bien y sigues perfectamente y luego pasa lo que pasa. pasarán factura, sino de cuándo. Y esto ya te lo doy como consejo personal. Aléjate de todo este tipo de drogas porque pueden joder tu vida para siempre y la de los que te rodean. Espero que te haya gustado este documental y que Claro, porque aquí no solo es el hecho de que a él le haya pasado lo que pasó, sino que también, bueno, los familiares, la gente a su alrededor, es una putada enorme. me dejes en comentarios Todo por ganar masa muscular. qué opinas tú sobre si hablar abiertamente de las sustancias anabólicas es correcto o no. Y te dejo por aquí otros documentales. Me parece increíble que hayan personas a las cuales le dé igual lo que te digan. Pero mira, si yo llego a los 40 años, ya está, no me importa. Siempre y cuando haya vivido, disfrutado, me haya puesto muy fuerte, tengo un físico increíble, a mí me da igual. O que los que te dicen yo quiero competir, yo no lo entiendo, de verdad, me cuesta mucho entenderlo. Porque de nuevo, independientemente, incluso aunque seas alguien que compite, si utilizas estas sustancias, eres un drogadicto. Porque dependes de una sustancia para poder seguir con tu vida
vida, independientemente de que el seguir con tu vida signifique competir y que sea tu trabajo, entre comillas, tu vocación o lo que sea, eres esclavo de la sustancia, por lo cual eres un drogadicto aunque no lo aceptes. Por lo cual me parece evidentemente muy mal. Recomendaciones que no utilicen nunca esteroides, y mucho menos si no tienen conocimientos. Y estamos viendo aquí en este video que incluso teniendo conocimientos te pueden pasar cosas como esta. 30 años. Alguien que te decía que iba a llegar a los 50, 60, al final de los 30, prácticamente la mitad. O sea, es una locura. Gente, sigue, no lo hagan. Recomiendo que no lo hagan de verdad.